qué es ransomware, ¿no? No quiero ir a lo que es mucha teoría o a lo que es cosas filosóficas, sino más bien, hoy en día ransomware es un modelo de negocio, ¿sí? Aunque parezca raro, estamos hablando de ciberseguridad, de tecnología. Ransomware es un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque hay gente que lucra con esto. ¿En qué sentido o cómo funciona un ransomware? Básicamente, un atacante lo que hace es ganar acceso a información de una víctima, ¿no? En este caso, en ransomware, normalmente son empresas, ¿sí? Y lo que hace es prohibir o impedir el acceso legítimo o a su legítimo owner, a su legítimo dueño a esa información. Y pedir una retribución monetaria a cambio, ¿no? Eso es básicamente una descripción. En un caso concreto, alguien entra en mis sistemas, los encripta o me deniega el acceso y después me pide dinero para desbloquearlo, ¿sí? Eso es una definición normal o tradicional de ransomware. Ahora, ¿ransomware es algo nuevo? La verdad que no. El ransomware se dice que nació por allá en 1989, creo que, por lo menos los que veo, creo que ninguno había nacido para esa época, los que tengo acá enfrente a mí. Y nació de una forma muy peculiar, porque ustedes dirán, en 1989 Internet todavía era una teoría, no había la conectividad que tenemos hoy, entonces ¿cómo se expandía un ransomware, ¿no? En ese momento, en una conferencia de la Organización Mundial de la Salud acerca del SIDA, hubo una persona que se encargó de dejar disquetes, también como son muy jóvenes, disquetes son pendrives para abuelos como yo, ¿no? Esos disquetes los dejó en un parking, la gente curiosa fue, los puso en su ordenador, lanzó lo que había dentro y no era ni más ni menos que un troyano que pedía $189 en un P.O. Box en Panamá a cambio de devolver la información que estaba encriptando en la PC en ese momento, ¿no? Eso fue hace muchísimo tiempo. Lógicamente esa persona se la encarceló, pero llegó a infectar, se piensa, hasta 20.000 ordenadores en ese momento. El ransomware siguió estando ahí, siguió con la proliferación de las redes, de internet, etcétera, siguió atacando. ¿Pero por qué no se hizo tan popular? Porque pedir ese dinero a cambio, en ese momento, y hoy día también, el dinero es traqueable, ¿sí? Si te pido que me pongas en una cuenta, llegan hasta mí. Si te pido que me des una gift card, cuando la cambie, llegan hasta mí, ¿no? Entonces, era muy difícil. Entonces no era muy redituable, o sea, era redituable, pero muy difícil de obtener el acceso a ese dinero. Entonces, es como que estuvo tranquilo el tema del ransomware por mucho tiempo. A partir de ahí, o como ya se imaginarán, desde hace ya unos cuantos años, Bitcoin vino a la escena, ¿no? Las criptomonedas, o Bitcoin en particular en ese momento, lo que hacen es que el dinero que pasa de una mano a otra no se pueda traquear, ¿no? Entonces empezó nuevamente el ransomware a tener como cabida, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad. Allá por el 2013 creo que fue, los que creo que si tienen 25 años o así, creo que recordarán, si trabajaban en IT en ese momento, a CryptoLocker, que era también un troyano ransomware que básicamente se esparció muchísimo en ese momento y te encriptaba toda la información. ¿Qué pasaba en ese momento? El ransomware atacaba ficheros muy específicos, PDF, Word, Excel, etc., ¿no? A día de hoy, las técnicas de ransomware son muchísimo más avanzadas y pueden encriptar, ¿sí?, la información de sistemas de toda una compañía y muy rápidamente, ¿sí? Entonces, bueno, acá se describen por qué es efectivo hoy, ¿no? Eso le estaba dando un poquito de cómo venía ransomware, pero a día de hoy, y aunque parezca mentira, las organizaciones no patchean sus sistemas o los patchean tarde, ¿sí? Los equipos de IT o de seguridad que tienen las compañías están en procesos manuales todo el tiempo, que les demanda muchísimo tiempo, investigar un posible ataque o una incidencia, no pueden estar encima, ¿no? Entonces, eso genera que haya una deuda tecnológica en el tema de ciberseguridad que haga que esparcir un ransomware sea mucho más sencillo. Hay una que también parece mentira, que está por ahí al medio, que es los empleados, si bien hoy en día todo el mundo utiliza sistemas tecnológicos a diario, no deja de haber gente que llega a un mail que aunque no conozca a quien sea, ve un link, le da, ¿sí? Y es del banco, que le doy. Y de esa manera es como se entra un ransomware. ¿No? Podemos tener todas las protecciones que querramos, pero el error humano va a estar siempre ahí, ¿no? Y bueno, acá hay un montón, ¿no?, de opciones, ¿sí?, que hacen que el ransomware sea efectivo, ¿no? Hay a cada una de ellas, muchas son muy obvias, ¿sí?, y hay algunas que son realmente interesantes. Por ejemplo, que el ransomware hoy en día está comoditizado. ¿Qué significa esto?
Antes uno se la tenía que currar para hacer un ransomware, tenía que invertir muchísimo trabajo. Hoy se descarga de la dark web un paquetito que puede ayudarlos a construir un ransomware, ¿sí? No les aconsejo que lo hagan, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a ver que hay también diferentes vectores de ataque dentro de los empleados. ¿Qué significa esto? Que básicamente hoy día, en una compañía, prácticamente end-to-end, todo el mundo utiliza sistemas. Antes teníamos que la gente de analítica o la gente de la operación de una fábrica, por ejemplo, o una secretaria podía tener acceso a un ordenador o a un sistema informático. Hoy en día todo dentro de una compañía pasa a través de sistemas informáticos, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, pero esto no me va a pasar a mí, esto acá no pasa. Ahí les invito a que lo vean, no los voy a leer. ¿Sí? Son algunas noticias acerca de ransomware en España en particular y el impacto económico grave que ha tenido. Para que vean, esa es realmente alarmante, que España está como el tercer país que ha sufrido más ataques de ransomware, y eso está sin considerar que menos de la mitad, o más de la mitad no se publica, ¿sí? No se sabe. ¿Sí? Acá tenemos, esto es otro factor, ¿no? que ha incrementado. El uso del teletrabajo ha hecho que más y más puestos de trabajo utilicen ordenadores, y eso hace que la superficie de ataque sea mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué decía la nube al rescate? ¿Qué hay? O incluso sin la nube, ¿no? En general, ¿qué hacemos cuando tenemos un tipo de ataque? Necesitamos una herramienta para mitigarla, o en un caso como este, un framework. ¿Qué es un framework? Son guías, son mejores prácticas, son herramientas también, sí, que nos ayudan a mitigar un tipo de ataque. El NIST en los Estados Unidos, que trabaja activamente en temas de ciberseguridad, ha publicado este Cybersecurity Framework, que es aplicable no solo a ransomware, ¿sí? pero muy efectivo contra él, donde define una serie de etapas, ¿no? o de categorías. Nosotros debemos poder identificar cuando tenemos una posible incidencia de seguridad, ser capaces de protegernos, detectar esas posibles implicancias de seguridad, responder, y muy importante, recuperarnos en caso de que hayamos tenido un ataque, ¿no? Entonces, esto, no voy a ahondar ni les voy a dar un detalle de esto, es cómo se vería una arquitectura en AWS, ¿sí? en la nube, para cubrir todo ese camino, ¿no? que nos cuenta el NIST, ¿no? Servicios para identificar, para proteger, detectar, responder y recuperar. Algo muy importante, sea nube, no sea nube, sea cualquier nube. Esta parte de aquí, entre detectar y responder, cuanto más automatizado sea el camino, lo que decía antes, ¿no? uno de los posibles o uno de los factores que afectan a los ataques es que nuestro cybersecurity staff está con otras cosas, está haciendo tareas manuales. Bueno, automatizar es fundamental. Y la nube lo que tiene es esa flexibilidad, esa agilidad que nos permite automatizar muchísimas tareas a nivel de seguridad, ¿no? Ahora, muy brevemente, ¿por qué AWS ayuda, ¿sí? en protegernos contra ransomware? No voy a ir a través de todos los puntos. Básicamente, uno de ellos, o uno de los pilares, es la cantidad de servicios de seguridad que veíamos, por ejemplo, en la slide anterior, que nos ayudan a protegernos o a detectar o a investigar posibles ataques de ransomware. Otra, hay servicios gestionados que llamamos. ¿Qué son servicios gestionados? Básicamente, les doy un ejemplo, una base de datos, donde en vez de tener el servidor de la base de datos virtual en la nube, donde instalo mi motor de base de datos, opero mi base de datos, al ser un servicio gestionado, AWS en este caso se encarga de lo que va del motor de base de datos hacia abajo, del sistema operativo, del hipervisor, del hardware, etc., ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Que nosotros, como clientes, en este caso, no tenemos que preocuparnos por parchear sistemas operativos, que era una de las fallas principales que hace que el ransomware entre, ¿no? Entonces, utilizar servicios gestionados nos facilita la vida. Servicios serverless, ¿sí? Serverless es servicio sin servidor. Básicamente, hay un servidor detrás, pero no lo opero yo, no me encargo yo de administrarlo. Entonces me desentiendo, y a partir de ahí el ransomware puede llegar a esparcirse hasta donde yo tenga acceso. Como eso lo opera AWS, no va a tener acceso, ¿no? Y luego hay servicios, por ejemplo, que nos permiten recovery a un segundo en particular hacia atrás, ¿no? Ese tipo de cosas, el backup se encarga AWS de hacerlo, por lo tanto no tenemos que preocuparnos de si el ransomware también atacó nuestros backups, ¿no? Y lógicamente
servicios que permiten hacer un bloqueo, ¿no? Lo que se llama esa tecnología WORM, que es Write Once, Read Many, básicamente hace que los objetos sean inmutables. Una vez que lo escribo, nadie lo puede sobreescribir o borrar, ¿sí? Solamente puedo escribir nuevas versiones de él. Y por último, la infraestructura, que sea la posibilidad que sea inmutable o efímera. ¿Qué quiere decir esto? Efímera, básicamente que yo opero con infraestructura como código. Entonces, al fin y al cabo, toda mi infraestructura, mis servidores, etcétera, mis bases de datos son código. Entonces puedo tratarlo como trato al código. Si tengo un pipeline de despliegue, en ese pipeline de despliegue puedo poner chequeos de seguridad, ¿sí? A través de herramientas como CloudFormation Guard. Después les voy a dejar los recursos, información para que puedan ahondar si les interesa. Y construir infraestructura inmutable. ¿Qué es esto? Yo la despliego y esa infraestructura no se puede modificar. Si quiero cambiar algo, tengo que redesplegarla. Al ser infraestructura como código es realmente simple. No tengo que andar sacando y poniendo servidores, reinstalando, etc. Se hace solo, ¿sí? Ahora, mejores prácticas para la protección contra ransomware. Estos puntos son los que vamos a ver, no en mucho detalle, sino rápidamente, ¿sí? Y son sentido común, ¿sí? Mantener nuestros servidores, nuestros sistemas actualizados, parcheados. Hay un montón, no solo de fabricantes, sino de organizaciones como el NIST que se encargan, ¿sí? de exponer posibles agujeros de seguridad. Mantenerlos parcheados evita que el ransomware básicamente se expande, ¿sí? haciendo uso, ¿no? de esas pequeñas vulnerabilidades o agujeros de seguridad que tenemos en los sistemas. Si nosotros los tenemos parcheados al día, disminuimos la posibilidad de que se expanda, ¿no? Segundo, y no me canso de repetirlo, en mi ponencia anterior, en el evento anterior del año pasado, lo remarcaba. Usar el principio de mínimo privilegio. Cuanto menos privilegios tenga, menos va a poder hacer alguien que me impersone o que se haga pasar por mí, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, en los problemas veíamos que las compañías aún tienen ese modelo de seguridad donde todo lo que esté dentro de mi red confío en ello, ¿sí? Hoy en día todos los sistemas, ¿sí? o por lo menos los que están muy regulados, bancos, seguros, etcétera, están tendiendo a ir a lo que llamamos una política de zero trust. No confío en nada, no importa si está dentro de mi red. Se tiene que autenticar o la postura de seguridad yo tengo que saber que es la correcta, ¿sí? Usar una estrategia multicuenta o segmentación de red, segmentación de red. ¿Qué es la estrategia multicuenta? Bueno, dentro de AWS, la capacidad de aislamiento mayor es una cuenta de AWS. Una cuenta es donde nosotros vamos a poner nuestros recursos, ¿sí? Entonces, teniendo una estructura multicuenta, lo que estamos haciendo es disminuir o cortar el blast radius, que llamamos. Si se compromete una cuenta, el resto no va a estar comprometida. Lo mismo para la red. Cuanto más segmentada la tengamos, es menos posible que se expanda un ransomware. Y muy importante, por eso lo remarco, tener y practicar un plan de respuesta ante incidentes. ¿Por qué es esto? Todo muy bien lo que conté antes, pero ¿qué pasa si tengo un incidente? Quien haya trabajado en ciberseguridad en algún momento y haya tenido un incidente sabe que cuando esto pasa, salen todos corriendo como sin cabeza, nadie sabe qué hacer, nadie sabe quién, empieza a preguntar, el problema ya está ahí. Entonces, tener un plan lo que nos da es no solo la tranquilidad, sino que seguir un paso a paso, una estructura, nos va a dar la tranquilidad y la seguridad de que estamos protegiéndonos, ¿no? ante un ataque que ya pasó, ¿no? Entonces, aquí les voy a dejar unos que se llaman Playbook Templates, ¿sí? Son básicamente son plantillas que nos permiten, a través de ciertas preguntas, ir construyendo ese plan, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un plan que yo ya lo pueda aplicar y listo? Porque cada compañía es diferente, cada compañía tiene políticas diferentes, tiene sistemas diferentes. Entonces tenemos que adecuarlo a eso. Con estas preguntas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es construir ese plan, ¿sí? Pero no solo hay que construirlo, hay que ejercitarlo, que es lo que viene a continuación, ¿sí? Hacer self-assessment. Quien quiera que haya escuchado alguna vez Disaster Recovery, seguramente también va a escuchar o ha escuchado que un Disaster Recovery no sirve de nada, por más perfecto que sea, si no lo probamos, ¿sí? Cada vez que se prueban las cosas, sale algo. ¿Por qué? Porque al momento que hay un desastre, o hay un ataque, o hay un incidente, los nervios, la presión, etc., juegan malas pasadas. Y si tenemos todo probado,
vamos a poder reaccionar de manera diferente, ¿no? Aquí les dejo también un recurso, que es básicamente una solución que se despliega en una máquina virtual. Tiene, creo que un coste de $1, creo que es, si no me equivoco, y nos permite hacer una especie de ataque, un assessment de lo que tenemos ya desplegado en la nube de AWS y decirnos dónde tenemos puntos flojos y cómo mejorarlos. Mejores prácticas para backup y recovery. ¿Qué pasa si tuvimos un ataque ya de ransomware? Ya está, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos? De esta manera es desencriptar la información, que no podemos porque el atacante tiene la clave privada, o restauro de un backup, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esos backups puede ser que también estén infectados, ¿no? Entonces, bueno, acá esta parte entra en la parte de recovery del framework de NIST, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una estrategia de backup y recovery? Tener en cuenta básicamente qué queremos recuperar, ¿sí? Cuanto más información queremos recuperar, más tiempo vamos a tardar en recuperarla. Cuanto más información, más coste, ¿sí? Entonces hay que elegir exactamente qué información es la más valiosa para nosotros y priorizar, ¿sí? Eso es muy importante en una estrategia de recovery, ¿sí? Y hay best practices que voy a comentar muy rápido, solo una, que es AirGap-like Secure Backup Account Structure. ¿Qué es esto? Si ustedes piensan en la compañía tradicional, los backups se hacen en discos, en cintas, etc. Pero cuando se hacían en cintas físicas como cassettes, esas cintas se llevan a un lugar externo, a un edificio diferente, y están totalmente aisladas de la conexión de red. Por lo tanto, si me afectan toda mi red, no van a afectar ese backup. Esta solución en nube hace un comportamiento similar. Muy rápidamente, básicamente todos los backups se hacen en una cuenta que está aislada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como yo resguardo mi información ahí, puedo escribir ahí dentro. Entonces un ransomware también puede escribir ahí. Entonces, ¿qué es lo que diseñamos? Básicamente se crea otra cuenta, que es la cuenta de Vault o bóveda, que va a extraer esos backups y los va a resguardar, ¿sí? Es muy importante que hace eso, que está ahí comentado como pool. Hace un pool, entonces nadie puede escribir en Vault, solamente Vault va a ir a buscar y escribir en sí mismo. En ransomware hay algo muy importante que es chequear la validez de mis backups. Eso lo hace una cuenta también externa que se llama Forensics, y básicamente lo que se va a encargar es de chequear que los backups estén sanos, ¿sí? Y a partir de una cuenta de recovery podemos extraer información de Vault y restaurar, ¿sí? Ya termino, esto es nada más dejarles la lista de recursos que estuve comentando, y en la primera transparencia, o incluso aquí, pueden descargar la transparencia, pueden pedírmela por Twitter o LinkedIn, ¿sí? Así que muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado y aprendido hoy.